Hoy vamos a ver, aunque no lo creáis, algunos de los textos más difíciles de interpretar de todo el libro de Génesis. Y pues por no perder la costumbre veréis que muchas veces hay más preguntas que respuestas, pero bueno, trataré de poner un poco en claro lo que a mí me queda claro. También tengo mis preguntas. Entonces, mira, capítulo 5 básicamente una genealogía, la primera vez que aparece en la Biblia. Genealogía, cuando llegáis a una genealogía en la Biblia, si hacéis esto de leer la Biblia en un año, cuando llegáis a la genealogía en los típicos capítulos que uno dice, mamá mía, ¿por qué está esto aquí? Concretamente, cuando uno llega a estas partes del Génesis, o llega a Primera de Crónica y tiene 9 capítulos de genealogía seguida, se le hace una cuesta arriba. Concretamente, en la parte de Génesis que nosotros vamos a ver, hay genealogía en el capítulo 4, una cortita, la de Caín, que la vimos la semana pasada. Capítulo 5, un capítulo ya entero de genealogía, que es la de Adán. Y en el capítulo 10, la de Noé. Y en el capítulo 11, una cortita, la de Sem. ¿Por qué Génesis hace tanto énfasis en la genealogía? Mira, si recordáis cuando Dios coge al hombre, lo crea, le da dos mandamientos, que sojuzgue la creación el primero y el segundo es que fructifiquen. Procrear. Y daos cuenta que la genealogía es la muestra, la forma que tiene Génesis de decirnos que esa bendición de Dios se cumple. Dios le manda a Adán, Eva, a la humanidad en general, que se multiplique y la humanidad se multiplica. Y con la genealogía vamos viendo eso. También nos permite conectar periodos que están bastante distantes en el tiempo. Porque pasamos de Adán, pasaremos a Noé, que será el siguiente gran personaje que vamos a ver en el libro de Génesis, que lo veremos la semana que viene, a través de la genealogía. Entre ellos dos hay bastante tiempo. Pero sobre todo me parece interesante que recordéis eso, que son muestras de la bendición de Dios. En definitiva, cuando veis una genealogía, además de verlo como aquí hay mucha gente con nombres muy raros, veremos que hay muchas personas que no se vuelven a mencionar en la Biblia. A nivel de idea, ya que habéis mostrado antes fotos de bebés, si tenéis dudas de qué ponerle, de qué nombre ponerle la genealogía, tenéis muchas sugerencias que son tremendas para que sea, vamos, para marcarle de por vida, básicamente. Pero sobre todo el punto de que muestra la bendición de Dios. Muestra que Dios bendice a la humanidad, que sabemos que está en pecado, que sabemos que se ha apartado de Dios, pero esa bendición, ese fructificar que Dios manda en el capítulo 1, se cumple. Y antes de darlo por sentado lo de que se cumpla, solo recuerdo un pequeño detalle. Todas las narrativas de los patriarcas están muy marcadas por las dificultades para tener hijos. Y en el Antiguo Testamento también hay muchos personajes claves que vienen marcados por esa dificultad para tener hijos. Pensad, por ejemplo, en la madre de Samuel, además de los patriarcas, en Ana. Entonces, a veces damos un poco por sentado el tema de la descendencia, de la multiplicación. Es una bendición de Dios, en el Antiguo Testamento así lo es. Y el tema de los hijos, que para nosotros muchas veces lo pasamos un poco por alto, el Antiguo Testamento tiene bastante más importancia. Dicho lo cual, nos metemos en el texto. Versículo 1 y 2 es la introducción. Dice, comienza este libro de las generaciones de Adán. Si recordáis, primera clase allá por el inicio de los tiempos, os dije que el libro de Génesis se estructuraba normalmente en base a una palabra clave que era Toledot, que se traducía como generaciones, origen, tal. Capítulo 5, aquí lo tenemos. Está marcando una ruptura en el texto. Este es el libro de las generaciones de Adán. Empezamos a hablar de lo que viene después de Adán. De que el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó a Adán el día que fueron creados. Das cuenta que está recordando el relato de la creación, está recordando el capítulo 1. Está volviendo un poco atrás en el tiempo, hemos tenido el relato del Edén, hemos tenido todo el problema del pecado. Se está recordando ese mandato, esa creación original de Dios. Dios es el que crea al hombre, lo hace a su semejanza, los crea como varón y hembra, los bendijo. Y en esa bendición implícitamente es donde va la genealogía, como he comentado. La bendición de Dios en parte es tener una descendencia y es precisamente a lo que se va a dedicar este capítulo, el 5. Vamos a mostrar al hombre multiplicándose. También es interesante que se recalque lo de que varón y hembra los creó Kirchner, porque es una obviedad, pero hay que notarlo. Para tener hijos hay que tener uno de cada. Lo que dice Kirchner, ¿no? Se necesitan ambos sexos juntos para expresar lo que Dios quiere decir con humano y también para que esa bendición del Señor, ese tener hijos, ese tener descendencia, tenga lugar. Entonces veréis que están bastante estructurados los relatos y para cada personaje que aparece en la genealogía
se dice el nombre del personaje, cuánto vive, a qué edad tiene el primer hijo. A partir de ese primer hijo se dice que vive no sé cuántos años, que tuvo más hijos y muere sumando el total de años. Es un texto bastante estructurado en ese sentido, con pocos cambios. Por tanto, los cambios que haya van a ser importantes. Ahora veremos uno que ya Benjamín lo ha señalado. El primero es Adán. Daos cuenta que por Adán, que es el único que conocemos hasta ahora, Adán hasta ahora en el texto de Génesis se nos ha mencionado tres de sus hijos, a Caín, a Abel y a Set. Daos cuenta que la descendencia va a ir por Set. Dice que Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Sabemos que ya había engendrado dos antes. ¿Pero qué pasó? Abel está muerto y Caín está exiliado. Por tanto, la descendencia va a tirar por el tercero en discordia, que es Set. Un pequeño detalle simplemente para que lo tengáis en cuenta. Lo que tenía aquí la estructura que os he comentado antes. La estructura es fija. El padre, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tuvo el primer hijo? El nombre del hijo. ¿Cuánto vivió el padre una vez que nace el hijo? El padre se dice que engendró más hijos e hijas. Un detalle es que siempre el que se menciona es un hijo, es un hombre. Nunca se menciona a una mujer. Eso es normal, ¿vale? Los derechos de primogenitura, de descendencia, iban por el hijo mayor normalmente. Entonces probablemente hubiera hijas en muchos casos antes, pero simplemente no se menciona. Y la edad del padre al morir. Lo de la edad es un poco significativo en el sentido de que sabemos que la muerte es algo que viene después de la caída. Entonces, ya hemos visto en el capítulo 4 que la primera muerte que se narra en la Biblia no es de hecho una muerte natural, es un asesinato, es la muerte de Abel. Pero a partir de ahí, capítulo 5 vamos a ver que la muerte llega ya de forma natural. Natural en el sentido de que no te mata a nadie, pero antinatural en el sentido de que, no nos olvidemos, es algo que ha entrado en la creación a consecuencia del pecado. No formaba parte de esa creación original. Entonces, con eso en mente tenemos los primeros, en orden de descendencia, tenemos a Adán, después tenemos a Set, después tenemos a Enos, a Cainán, a Malel y a Jared. De Set sabemos un poquito porque aparece más en el libro de Génesis, pero de Enos, de Cainán, de Malel y de Jared básicamente no sabemos nada. Vuelven a aparecer en alguna referencia en Primera de Crónicas, en la genealogía de Mateo, no, perdón, de Lucas, pero no sabemos nada. No sabemos nada más que sus nombres, cuántos vivieron, quién fue su padre y quién fue su hijo. Y punto. Dice Hamilton que son un enlace, y de eso hay varios en la genealogía. También lo hay en la línea de Caín, gente de la que no sabemos absolutamente nada más. Y lo veremos en las demás genealogías que nos vamos a encontrar en los primeros capítulos de Génesis. Son gente que, como dice Hamilton, va de incógnito. Y mirad, por muy discretos que sea el relato bíblico, dice Hamilton, jugaron un papel vital en el plan de Dios para producir un Abraham que por medio de quien el mundo sería bendito y un hijo todavía más grande que Abraham, hablando de Jesús, por el que el mundo sería bendito de nuevo. Este es un punto muy interesante. Mirad, en la genealogía nos vamos a encontrar con un montón de gente de la que no sabemos nada. Lo único que sabemos es que fueron parte de una cadena. Fueron un eslabón de una cadena que es importante porque veremos que el capítulo 11 nos lleva a Abraham. A partir de Abraham sabemos que viene el pueblo de Israel, luego viene Jesús. O sea, el plan de Dios se cumple a través de estas personas. Personas de las que no sabemos nada. Personas que son realmente gente que estaría perfectamente olvidada de no ser porque está su nombre en la Biblia, de los cuales no sabemos nada. Aplicación que yo le veo a esto, mira, la mayoría de nosotros, siendo prácticos y siendo realistas, nos van a recordar unos cuantos años después de que muramos y punto. Y es la realidad de la vida humana. Nos van a recordar, me refiero a las personas. Dios nos recuerda. Esa es la primera. Dios sabe quiénes somos, Dios no nos olvida, Dios nos tiene presentes. Pero lo segundo que me parece todavía más importante es que aunque vayamos a ser olvidados en un futuro, eh, no sabemos hasta qué punto el plan de Dios pasa por nosotros. Y eso es súper bonito. No tenemos, sinceramente os lo digo, no tenemos ni idea de cómo Dios nos usa en nuestra vida. Fijaos en estas personas, estoy seguro de que a ellos les cuenta que a través de su familia vendría todo lo que viene después de la Biblia y no se lo creen. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que eso nos pasa.
Cuento una historia que me pasó a mí, esto es verídico, y por eso le doy tanta importancia porque me pasó. Viaje misionero a un país, no puedo comentar por temas de persecución. Eh, me tocó hablar a bueno, una iglesia en hogar acerca de cómo Dios, acerca de Dios. Y elegí un tema, era Dios como Padre. Un tema que tenemos machacado en la Biblia, Dios es nuestro Padre, una enseñanza que nosotros diríamos básica. Vi una persona que salía, no le di mayor importancia y tal, y luego volviendo me comentó la persona que nos llevaba que, bueno, que el que había salido era precisamente el dueño de la casa, que acababan de tener, que habían perdido un hijo justo en ese momento y que parece ser que justo lo que había dicho era lo que necesitaban escuchar. Si a mí no me lo dicen, yo ni siquiera soy consciente de eso. Y os pongo este ejemplo porque a mí me hizo reflexionar y mucho en cómo Dios nos usa de formas que muchas veces ni nos damos cuenta, no nos vamos a dar cuenta muchas veces. Y es bonito pensar, a mí me resulta bonito pensar en cuando llegue el momento en que estemos ante Dios y Dios nos empieza a decir, mira, en estos momentos esto que para ti no fue nada, para esta persona supuso una gran diferencia, esto hizo impacto en la vida de tal persona, me da que pensar. No sabemos, y gracias a Dios no lo sabemos, el tremendo impacto que podemos tener en la vida de otros. Y es una de las cosas que saco de las genealogías, porque veremos, estamos viendo mucha gente de la que no sabemos absolutamente nada, pero tuvieron su lugar en el plan de Dios. Y nosotros estamos en la misma. Dicho lo cual, llegamos, versículo 21, a el personaje de la genealogía que hace la ruptura. Fijaos, versículo 21, dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y lo que esperaríamos después de esto es que dijera que Enoc tuvo hijos e hijas, vivió no sé cuántos años. Pues fijaos, versículo 22. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, engendró hijos e hijas. El total de días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Lo más inevitable, que es la muerte, es, sorprendentemente, lo que en la vida de Enoc no pasa. No muere, va directamente con Dios. Solamente hay dos casos así en la Biblia. Está Enoc y está Elías. En el Antiguo Testamento, perdón. Recordad Elías, Segunda de Reyes 2, no muere. También está con Eliseo, llega un carro y asciende directamente al cielo. Esto para nosotros, evidentemente, nos suscita preguntas. A los judíos también se las suscitó. Enoch, de hecho, pasó a ser un personaje sobre el que se escribió mucho en la literatura intertestamentaria. Intertestamentario es el periodo que va del final del Antiguo Testamento al inicio del Nuevo. Los judíos ahí siguieron escribiendo. Y a ver, especularon mucho acerca de qué hizo Enoch, a dónde fue Enoch, qué vio Enoch, qué pasó con Enoch. ¿Vale? La Biblia no nos dice mucho acerca de Enoch realmente, caminó con Dios. Pero eso es bastante. Caminó con Dios una cosa que veremos que también hará Noé, que también se destaca de Noé. Y es una frase que se usa para hablar de una especial intimidad con Dios. O sea, cuando dice que alguien caminó con Dios, significa que esa persona conoció a Dios, lo tuvo cerca. Y es la esencia de la ética del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la enseñanza, o sea, ¿qué pide el Dios del Antiguo Testamento del ser humano? Es muy sencillo, es vivir en obediencia y lealtad a Dios. A un Dios que se conoce, ojo, no es un moralismo rígido, no consiste en cumplir normas y no se sabe por qué, no es una obediencia fría, es que se conoce a Dios de cerca y en consecuencia se vive en obediencia, se vive en lealtad a ese Dios que se conoce. Esto es un punto que se enfatizará muchísimo en los profetas, muchísimo. El pueblo de Israel tuvo un problema y es que se desvió de Dios en el momento en que el sistema de sacrificio, la vida religiosa, fue más importante que que Dios mismo. Versículos muy conocidos. Miqueas 6:8, cuando dice que ha pedido Dios, que se complacerá Dios en muchísimos sacrificios, dicen 10.000 arroyos de aceite, innumerables sacrificios. Lo que pide Dios del hombre es hacer justicia, amar misericordia, ser humilde ante Dios. Bueno, sea cuando se dice que Dios quiere que se le conozca, quiere conocimiento de Dios y no sacrificio.
O en Isaías también. Isaías 58 es un capítulo muy duro, 58 si no recuerdo mal, en el cual Dios le dice al pueblo que están ayunando y que no está sirviendo de nada, porque a la vez que están ayunando están oprimiendo al pobre. Ese no es el ayuno que Dios quería de ellos. Están lo mismo que Jesús le diría a los fariseos. Habéis cogido lo pequeño de la ley y os habéis olvidado de lo gordo. Habéis cogido la ley y la habéis separado de Dios. Y ahí es donde ellos se perdieron. Y es donde nosotros nos podemos perder también, ¿eh? Porque daos cuenta que en la práctica lo que Dios demanda de nosotros es lo mismo. Y esto requiere dos cosas. Requiere saber qué quiere Dios, conocer a Dios. También requiere una vida cambiada, una vida transformada de nuestro interior, de nuestra forma de pensar, de forma que obedezcamos a Dios. Porque lo hemos visto en la caída. A partir de la caída, obedecer a Dios no es lo normal en el ser humano. Lo normal es la rebelión. Entonces necesitamos las dos. Necesitamos conocer a Dios personalmente, saber qué quiere Dios. Eso es sorprendente que Dios se nos revele y que eso nos transforme y que nuestra vida lo note. Entonces, se dice poco de Enoch, pero en lo poco que se dice mucho. Ya es un buen ejemplo. Es alguien que caminó con Dios. Es alguien que no sabemos exactamente en qué consistió ese caminar con Dios, no sabemos en qué destacó, pero tuvo tanta intimidad con Dios que no llegó a morir. Dios se lo lleva. Y en ese sentido, para nosotros, es un ejemplo. Es un ejemplo muy positivo. Es lo mismo que Dios demanda de nosotros, ese caminar, esa cercanía con Dios. Recordad que Jesús mismo, cuando está orando en Juan 17 a Dios, dice que la vida eterna es conocer a Dios. Y ese es el énfasis de la Biblia, un Dios que es personal, que quiere que lo conozcamos, que quiere estar en intimidad con nosotros y enlazando con lo que he dicho antes, que nos pide que lo llamemos Padre. A ese nivel de intimidad estamos hablando. Es algo tremendo y ya Enoch es un primer muy buen ejemplo en la Biblia que va apuntando a eso. Veremos que no es el último, menos mal, y de hecho nos dará tiempo a ver más buenos ejemplos, como por ejemplo Noé, que semana que viene empezaremos a verlo. Esto respecto a Enoch. Seguimos para adelante. Del 25 al 32 termina la genealogía, termina este capítulo. Tenemos más personajes, tenemos a Matusalén, tenemos a Lamec y tenemos a Noé. Matusalén es un personaje que recupera la misma estructura que antes, o sea, no sería nada destacable, salvo por el detalle de que si nos podemos a sumar años, es el que más años vive. Y de ahí ha pasado pues al refrán. Tiene más años que Matusalén, era un Matusalén y cosas parecidas. Das cuenta que la Biblia nos llama la atención a que Matusalén sea el más viejo. Eso es un detalle que le hemos sacado nosotros y nos llama la atención, ¿vale? El hijo de Matusalén fue Lamec, y Lamec, versículo 29, dice que engendra un hijo y le pone por nombre Noé. Y aquí hay ya una novedad. Le pone nombre y explica por qué. Dice que le puso por nombre Noé diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Una posible referencia a 3:17, a esa maldición que Dios le da a Adán. De alguna forma, Lamec, el padre de Noé, ve a Noé como una solución, como alguien que va a hacer algo. No sabemos exactamente en qué sentido, pero ve cierta esperanza y, como digo, rompe el flujo de la genealogía, llama la atención. A continuación, pues, versículo 30, Lamec vivió 595 años, engendró hijos e hijas, el total de Lamec, y murió. Lamec sigue estándar. Y Noé, versículo 32, tenía 500 años, engendró, no a un hijo, a tres, a Sem, a Cam y a Jafet, y separa la genealogía. Separa la genealogía, y aquí empieza el capítulo 6, con los versículos del 1 al 8, que es lo que vamos a pasar a ver. Pero antes de pasar para allá, el capítulo 5 lo hemos visto bastante agilidoso, porque en definitiva una genealogía y tampoco le podemos sacar muchísimo más, en el sentido de que lo siguiente sería ponerse a ver qué significan los nombres y es complicado porque no nos queda muy claro. La principal dificultad del capítulo 5 es la edad. El que menos es Enoch y vive 300 y pico años. Y el que más Matusalén son 969, que son unos poquillos de años. La primera dificultad son las edades largas. La segunda es que las edades no cuadran. ¿En qué sentido? Que diferentes traducciones del Antiguo Testamento tienen números diferentes. Nosotros, aquí, que tenemos el texto masorético, el texto hebreo que nos llega a partir de la Edad Media de la Biblia hebrea. ¿Vale? Pues resulta
que hay una traducción al griego, que es la que se llama la Septuaginta, que los números son diferentes. La Septuaginta se hizo antes de Cristo, los años 200, 100 antes de Cristo, siglo segundo, primero, tercero antes de Cristo. Y luego los samaritanos tenían su propio Pentateuco, su propia versión de los 5 primeros libros de Moisés, y las edades también cambian. Entonces, por ahí hay unas cuantas dificultades de tratar de cuadrar números. Pero bueno, eso es una dificultad que, como digo, no solemos ser muy conscientes porque nosotros en definitiva tenemos la traducción de toda la vida que sigue el texto masorético aquí y no nos damos cuenta de ese detalle. Detalle que nos damos cuenta del tema de la edad. Mira, soluciones para esto había unas cuantas. La primera es decir que los años eran años en sentido diferente al nuestro, no eran 365 días. Claro, esto sería un poco una ruptura porque el año en el resto de la Biblia es el periodo de 365 días. Entonces, a ver, una solución, pero genera más problemas que otra cosa. Hay quien dice que esos años eran literales, o sea, esta gente vivió mucho tiempo y que lo que nos está mostrando es que esa longevidad fue un signo de bendición. Hay quien dice que el tiempo es simbólico y quien dice que es simbólico, pues simplemente está diciendo de que esta longevidad lo que muestra es que fueron benditos por Dios, ¿vale? Hay otros que dicen que simboliza otro tipo de bendición, no sabemos cuál. Eh, en el momento en que empezamos a hablar de que eso es un tiempo simbólico, pues claro, ¿qué simboliza? No sabemos lo que es, ¿vale? Y de nuevo acude a nuestra ayuda la literatura de la época, en este caso la sumeria, porque mira, a nosotros nos llama mucho la atención estas edades, pero ¿cómo os quedáis si os cuento que en los relatos de la creación sumerio, los primeros seres humanos, ¿sabéis cuánto vivían? No vivían cientos de años como los que vemos en Génesis 5, vivían del orden de 20, 30.000 años. Así que de nuevo volvemos un poco a lo mismo que vimos en Génesis 1. Comparado con la literatura de la época, vemos que Génesis como mínimo es muy poco exagerado. No sabemos si son años literales o no, pero desde luego en la época esa edad larga tenía algún significado que para nosotros se ha oscurecido con el paso del tiempo. No sabemos lo que significa. Pero simplemente destacar el punto de que comparado con la literatura sumeria de la época, efectivamente las edades largas no eran raras. Era lo que aparecía, de hecho, ¿vale? Sí que es cierto que en la Biblia aparece mucho más, digamos, apegada a la tierra. No estamos hablando de 20.000 años, estamos hablando de 969 como tope, edad de Matusalén. Hasta aquí la genealogía. Daos cuenta que la genealogía lo que ha hecho es en un capítulo no ha llevado de Noé perdón, de Adán hasta Noé. Ha aparecido Noé y la genealogía se rompe. Volverá a reanudarse en el capítulo, si no recuerdo mal, 10, que es seguiríamos con la genealogía de Noé. Pero hasta ahí vamos a ver la historia de Noé. Y fijaos lo que pasa, cómo se introduce la historia de Noé. La historia de Noé se introduce con uno de los textos más complicados de todo el Antiguo Testamento, que es los 4 primeros versículos del capítulo 6. Dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, cuenta que está haciendo referencia a lo que justo acabamos de ver, había una multiplicación de la gente. Recordad que esa multiplicación, por cierto, es un signo de bendición de Dios, es algo que Dios les mandó, es una bendición que Dios da. Pues cuando comienzan a multiplicarse el ser humano, versículo 2, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La verdad que en 4 versículos es complicado meter más dificultades, ¿vale? Versículo 1 es sencillo, la humanidad se sigue multiplicando. Pero incluso aquí, que es una muestra de la bendición de Dios, vemos que va a aparecer el mal. Y ese es el mensaje, yo creo, central de estos 4 versículos. Hay muchos detalles que son muy críticos y que no vamos a entender, probablemente porque mm, ahora comentaré algunos temas porque es complicado entender esto. Pero das cuenta que incluso en la bendición de Dios, que es tener hijos, aparece el pecado. Versículo 2, primer problema, no sabemos quiénes son esos hijos de Dios o hijos de los dioses. Se pueden traducir de las dos formas. No sabemos quiénes son.
Hay quien dice en el Antiguo Testamento aparece la expresión en otros sitios, sí. Aparece en el libro de Job, aparece en los Salmos y hacen referencia a los seres espirituales que están con Dios, como los ángeles o los demonios. Claro, eso no genera un problema. ¿Qué hacen seres espirituales casándose con la hija del hombre? Entonces, esa es la interpretación, digamos, más clásica, pero das cuenta que genera un problema. Hay quien dice que hijos de Dios en la época, eso es cierto, se usaba para hablar de la aristocracia. O sea, lo que comenté en algún momento de que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, en la época esa imagen se aplicaba solamente a unas élites que eran los que eran a imagen de Dios y el resto de las personas eran de segunda. Un poco en esa línea. Son miembros de la aristocracia estos hijos de Dios. Y el pecado que suelen ver aquí es la poligamia. Podría ser una opción. Hay otros que ven aquí la diferencia entre los hijos y las hijas como los descendientes entre Set y Caín, entre las dos ramas de Adán. Una rama, digamos, en pecado, una rama que es la que inicia la adoración. También hay otra opción, ¿vale? Como digo, no hay una opción que sea, digamos, definitiva. No sabemos con certeza quiénes son. Estas son probablemente las tres teorías principales hasta que yo conozco. Lo que vemos claramente es que aquí hay pecado. Y ese pecado desagrada a Dios. Estas uniones entre quienes sean los hijos de Dios y las hijas del hombre desagradan a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Poner un límite de edad en 120 años. En parte esto ya no se relaciona con el capítulo 5. En parte esto es lo que la gente, lo que los comentaristas que dicen que los años del capítulo 5 muestran la bendición de Dios, pues es un argumento a favor de eso. Aquí Dios ha visto unas uniones que le desagradan y va a poner un límite, 120 años. Es un límite de edad. Estos 120 años también han dado lugar a polémica. ¿Por qué? Noé vive más de 120 años. Los patriarcas que viven después de Noé viven más de 120 años. Entonces, de nuevo, o bien los patriarcas viven mucho más de estos 120 años porque es una muestra de gracia, o el límite se va imponiendo poco a poco. Hay las dos opciones. O bien estos 120 años es el tiempo que Dios le da a la humanidad hasta el diluvio. Como de interpretar esos 120 años no como el periodo que viviría el ser humano, sino como el periodo que Dios les da de gracia, vamos a decir, hasta el diluvio. El periodo que Dios les da para o hay cambios o pasan cosas. Realmente el texto hebreo se puede entender de las dos formas. Daos cuenta de que el versículo en español también, cuando Dios dice serán sus días 120 años, lo más normal es entenderlo como edad, pero no es una lectura imposible descartar que serán sus días 120 años hasta que pase algo. Y por si esto fuera poco lío, llega el versículo 4 y habla de los gigantes. Según la traducción que tengáis, va a traducir esa palabra de forma diferente. El hebreo es nefilim. Y el problema que tenemos es que es una palabra que no aparece prácticamente en el resto del Antiguo Testamento. No sabemos qué significa. Por contexto del versículo 4 se entiende que eran algo especial. De ahí la traducción de gigantes. No sabemos quiénes son exactamente, no sabemos a qué da lugar. Y es un versículo que sinceramente es muy complicado de interpretar y que de nuevo da lugar a muchísima especulación. Entonces, recapitulando estos cuatro versículos, de los que por cierto no me habéis comentado al principio, pero que son bastante liosos. No sabemos exactamente qué pasa, no sabemos exactamente quiénes son, pero hay una serie de conclusiones que sí que podemos sacar con bastante claridad. La primera, que el mal sigue avanzando. Te das cuenta que la genealogía del capítulo 5, en cierto modo, ha sido un oasis a ese avance del mal. Vimos en el capítulo 3 que el mal entra en la creación, vimos en el capítulo 4 que el mal progresa, el asesinato de Abel, y luego lo vemos sobre todo en la descendencia de Caín con Lamec. Con Lamec el mal se ha desbordado, la venganza ha pasado a ser ilimitada. En el capítulo 5, curiosamente, no aparece eso. En el capítulo 5 lo que aparece es un buen ejemplo, que es Enoch. Y la única referencia, digamos, negativa la vemos en la MEC cuando dice este nos dará descanso en nuestro labor y el descanso en nuestras manos, pero vamos, una referencia mínima. Pero en el capítulo 6 ya se reanuda el mal. Y el pecado, y esta es la gran novedad, ya no aparece afectando solo a individuos. Das cuenta que antes afectó a individuos, a Adán y Eva, Caín, Lamec. Ahora afecta a grupos, a estos hijos de Dios, a estas hijas de los hombres.
Es lo que destaca Hamilton. Hasta este momento, la escritura, el Génesis, ha discutido el pecado de individuos, de Adán, de Eva, de Caín, de Lamec. Por primera vez el énfasis cambia al pecado de un grupo que son los hijos de Dios, con el resultado de que el castigo de Dios se dirige ya no contra un hombre. Recordad que cuando Adán y Eva, Dios los castiga, a Adán y a Eva. Cuando Caín, Dios castiga a Caín. Cuando Lamec, no se recoge el castigo de Dios, no hay un juicio de Dios contra Lamec explícito. Pero ahora que vuelve a haber juicio de Dios es contra la humanidad. Pecado de un grupo, castigo al grupo, a la humanidad. Y este énfasis en el pecado de un grupo prosigue, como vamos a ver, en lo que viene después, que el diluvio. Reenfatizo. Son versículos complicados, probablemente los más difíciles de todo Génesis, precisamente por la enorme cantidad de cosas que no dicen y la enorme cantidad de especulación que han generado, junto con evidentemente el capítulo 1 que ya lo hemos visto. Los detalles, como digo, desconciertan. La función, sin embargo, está clara. El pecado sigue avanzando. Y el pecado sigue avanzando, fijaos, versículo 5. ¿Por qué sabemos que el pecado sigue avanzando? Por lo que viene justo a continuación. Versículo 5 dice que el Señor vio que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Es un versículo súper doloroso, porque fijaos, el Señor vio. ¿A qué os recuerda eso? Lo hemos Cuando escuchado ve a antes. Adán, En toda cuando, la... cuando, cuando quiere Esa, ir cuando va a buscar a Adán y a Eva y no los ve. Bueno, no los ve, él los ve, pero ellos se piensan que no los ve. Están Ujú. escondidos. Ahí hay efectivamente, una referencia a la visión de Dios. Dios lo ve todo, ve el pecado. Pero es todavía más trágico darse cuenta de que esto apareció en el capítulo 1 continuamente. Todos los días de la creación, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y llega el día quinto, el día que se crea, perdón, el día sexto, cuando crea el hombre y la mujer. Y vio Dios que era muy bueno. Llega el capítulo 6 y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra. No es una referencia que podamos pasar por alto. En la creación antes del pecado era buena, muy buena, era tremendamente buena. Ya lo vimos en el capítulo 2 y 3. Este capítulo 5 de nuevo, vuelve al drama. Frente a la creación que era muy buena, vemos el pecado que se ha extendido. Se ha extendido hasta el punto que dice que la maldad de los hombres, dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El pecado afecta a las acciones, los pensamientos, a los propósitos del ser humano. Es lo que en teología, ya he comentado alguna vez, se llama depravación total. Depravación total no es la doctrina que diga que todas las personas somos tan malas como podemos ser, y menos mal. Y menos mal. Total no significa que seamos todo lo malos que podemos ser. Total significa que en todos nuestros aspectos humanos el pecado afecta. En nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestras formas, capacidad de razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está distorsionado por la caída. Eso es lo que significa total. Total en extensión, no en grado. Y lo vemos aquí. Un versículo súper trágico. Toda la intención de los pensamientos de su corazón era siempre, era solo hacer siempre el mal. Y versículo 6 tremendo. Le pesó a Dios, perdón, haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Aquí el autor de Génesis está poniendo con palabras algo que nosotros no podemos ni llegar a entender. Dios que ha creado la creación, que era buena, muy buena, fijaos lo que ve ahora. El contraste es tremendo. Dice que llega que Dios le pesa en su corazón haber creado, haber, haber creado. Y versículo 7 viene lo que esperamos, porque en el Génesis estamos viendo un ciclo que se repite, hay pecado y lo siguiente que aparece es el juicio. Apareció con Adán y Eva, el juicio a Adán y Eva. Apareció con Caín cuando asesina a Abel. De Lamec no se nos cuenta, ¿vale? Pero ahora hemos visto que el pecado se extiende a grupos que Dios ve el pecado campando a su ancha en su creación y va a aparecer el juicio. Versículo 7. Dice que el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo,
porque me pesa haberlo hecho. Probablemente el versículo más, uno de los más serios de la Biblia. ¿Hasta qué punto llega el pecado? Que lo que Dios está planteando es volver a Génesis 1:1, revertir la creación. Revertir la creación, ojo, que vimos que originalmente era buena, muy buena. Hasta ese punto llega este versículo. Y mira, este versículo no nos gusta a ninguno, pero es súper importante en un sentido, nos recuerda la gravedad del pecado. Porque una cosa que tendemos a minusvalorar. Desde el punto de vista de este lado de la cruz, desde el lado de la cruz en el que eh, somos salvos de la ira de Dios y menos mal, muchas veces tendemos a como olvidar la gravedad del pecado y lo mucho que a Dios le duele el pecado y lo muy serio que es el pecado. Y lo veremos más la semana que viene, pero el relato del diluvio es uno de los ejemplos que nos recuerda con más claridad lo serio que es el pecado para Dios. ¿Hasta qué punto tiene que ser serio el pecado? Te das cuenta que lo que Dios va a hacer es borrón y cuenta nueva. Y menos mal que tenemos el versículo 8, porque si no, Génesis termina aquí y ninguno estamos aquí. Versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ese Noé que apareció antes que el descendiente de Lamec, este halló gracia ante los ojos de Dios. O como le expresa Motier comentando, dice que la gracia encontró Noé. Y es la nota positiva. Porque lo que viene a continuación, el siguiente gran bloque de contenido de Génesis, es precisamente este juicio de Dios y esta gracia a través de Noé. Y con eso básicamente corto aquí esta parte, porque lo que viene a continuación ya es el relato de Noé, que lo conocemos, el del arca y el diluvio, pero me quiero detener aquí precisamente para hacer énfasis en estos dos versículos, el 7, el 5, son estos dos versículos 7, 5 al 8. Mirad, eh, como estamos acostumbrados a leer medio de pasar estos capítulos de Génesis, pues nos centramos en las cosas que uno o son polémicas, como Génesis 1, o son las que le enseñamos a los críos en la escuela dominical. Fíjase, pues Adán y Eva en el Edén, Caín y Abel, que trate bien a tu hermano y no lo mate, una buena enseñanza en realidad. Noé con el arca para arriba, arca para abajo y los animalitos de dos en dos. Y básicamente es con lo que nos quedamos de estas partes de Génesis. La genealogía yo entiendo que las pasemos un poco por alto, son más tediosas. Pero mira, estos cuatro versículos resumen muy, muy, muy bien y suponen un punto de inflexión crucial en todo el relato de la Biblia. Porque das cuenta que el pecado ha llegado hasta tal punto que lo que Dios propone es borrón y cuenta nueva. No hemos tenido un relato detallado del pecado, no había muchísimos ejemplos de la seriedad del pecado. El Antiguo Testamento nos va a mostrar por activa y por pasiva lo negativo que es el pecado, cómo el pueblo de Dios muchas veces se aleja de Dios. Lo veremos en la historia de los patriarcas, cómo los patriarcas también meten la pata. Lo veremos, por ejemplo, en la historia de Jacob. Jacob era un pieza. Jacob era un pieza. Y sin embargo, el pueblo de Israel lleva el nombre por él. Lo veremos en el libro de Números. Números, el libro de las numerosas rebeliones del pueblo de Dios en el desierto. Hasta que Dios dijo, hasta aquí hemos llegado y 40 años dando vueltas. Lo veremos en el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro que sigue la misma estructura de Génesis. El pueblo de Dios se aparta de Dios, Dios les manda juicio, el pueblo de Dios le pide a Dios ayuda, Dios tiene misericordia. ¿Das cuenta que el ciclo de pecado, castigo, misericordia, que ya vemos aquí esbozado? Lo veremos en el resto del Antiguo Testamento, lo veremos en los profetas, lo vemos cuando Dios manda a su pueblo al exilio, lo vemos cuando vuelven del exilio. Culmina en Jesús. La historia sigue con nosotros. Pero ¿por qué hago aquí mucho énfasis? Porque mira, son los dos temas cruciales de la Biblia, el pecado y la gracia. El pecado ya hemos visto cómo aparece en Génesis 3. Hemos visto que supone una ruptura de la cual no nos podemos hacer una idea de lo seria que es para Dios. Y estos versículos lo que nos ayudan a ver de forma un poco quizás brutal es cómo de serio el pecado para Dios. Frente a nuestra tendencia a veces a minusvalorarlo o a quitarle importancia
Mira, el pecado para Dios tiene que ser una cosa muy seria. Versículo 7, Dios quiere revertir, Dios, la solución que ve es revertir la creación. Pero no solamente lo vemos ahí, lo vemos también en el Nuevo Testamento. La solución de Dios al pecado, ¿cuál es? Tomar él mismo la carga del pecado y morir en la cruz. Si la solución al pecado fuera fácil, tened por claro, tened por seguro que Dios lo hubiera hecho fácil, lo hubiera seguido. Y es una cosa que, por eso he querido cortar aquí y no seguir para adelante con Noé. Porque nosotros los cristianos muchas veces pecamos de dos extremos, ¿vale? Pecamos de un extremo a veces de que nos quedamos demasiado en el pecado y parece que no hay gracia. Hay una gracia que es maravillosa. Pero a veces nos pasa lo contrario, que es pasar demasiado rápido del pecado a la gracia. Y si no entendemos el pecado razonablemente bien, no empezamos como mínimo a vislumbrar lo serio, lo grave que es para Dios, no vamos a entender la enormidad de la gracia de Dios. Y eso también es una tragedia. Por eso corto aquí. Eh, Son textos que nos resultan difíciles en el sentido de decir, no veas Dios, qué solución más radical toma. Sí, efectivamente, pero precisamente conociendo el carácter de Dios, eso nos muestra, nos habla también de que el pecado es una cosa muy seria para Dios. Y nosotros, pues, al día de hoy muchas veces somos culpables de connivencia con el pecado, de quitarle importancia, de, bueno, esto tampoco pasa para tanto, o bueno, como ya soy salvo, pues tampoco pasa nada. Sí que pasa, sí que pasa. Gracias a Dios no perdemos la salvación, pero el pecado es una cosa seria, tan seria que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. En ese sentido, igual, el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, el pecado es una cosa seria para Dios. Gracias a Dios que toma medidas, que Él es quien toma la iniciativa, que Él es quien viene y nos salva de las consecuencias de nuestro pecado, pero que eso no nos llegue a minusvalorar esa gravedad del pecado. Y esa idea la vamos a tener en las próximas, sobre todo en la próxima clase, que es cuando vamos a estar viendo el diluvio. Tenerla en mente. Dios se toma el pecado muy en serio. Y el hecho de que tengamos el relato del diluvio, que a veces nos parece un poco, pues, podríamos pensar exagerado, lo que nos recuerda, para mí, la enseñanza central es que el pecado es una cosa seria, muy seria. Y es probablemente, junto con la cruz, el mejor ejemplo que tenemos en toda la Biblia de lo serio que es el pecado. Que Dios llegue al punto en que diga borrón y cuenta nueva, sabiendo, ojo, que Dios no es caprichoso, que Dios no es vengativo, que Dios ama a su creación, son palabras mayores, son palabras muy mayores.